de lo que es el oído medio. Entonces, cuando hablamos de oído medio, hablamos de tres componentes que va a tener esta división del oído medio. Hablamos de lo que es la cavidad timpánica, que es este espacio que va a estar por detrás del tímpano y en donde vamos a encontrar a los huesecillos, a la trompa auditiva o trompa de Eustaquio, que es la que baja acá en esta diapositiva, en esta imagen, baja en esta cavidad, y las cavidades mastoideas, que son estos espacios como perforados que vemos en el hueso. Entonces, ando empezando por la cavidad timpánica, pues vamos a decir que esta comunica adelante, que la cavidad timpánica se comunica a la nasofaringe por medio de la trompa auditiva o la trompa de Eustaquio. ¿Cuál es la función de esa trompa? Pues es mantener la presión en el oído medio. Por eso cuando nosotros tenemos cambios de altitud o bajamos a la costa, se nos tapan los oídos, porque el cambio de presión obstruye a la mucosa que tiene esta trompita y nos provoca esa sordera momentánea, ¿verdad? En lo que hacemos el cambio de altura. Entonces, el oído medio va a estar formado por tres espacios: la cavidad timpánica, la trompa auditiva y las cavidades mastoideas. Entonces, la cavidad timpánica es una caja que va a estar situada entre el conducto auditivo externo, o sea, por detrás del tímpano, digamos, del conducto auditivo externo, hacia atrás, limitando con lo que va a ser el oído interno, que lo va a formar la cóclea, el utrículo y el sáculo. Esta cavidad timpánica, que es este espacio que se ve de color café acá, va a estar atravesado por los tres huesecillos propios del oído: el martillo, el yunque y el estribo. Dentro de este espacio, la cavidad timpánica va a estar cubierta por mucosa. Si se recuerdan, el conducto auditivo externo mencionamos que estaba cubierto de piel, ¿verdad? Pero ya a partir del tímpano hacia atrás, la cobertura va a ser mucosa, y esta mucosa se continúa por la trompa auditiva. La razón es que algunas de estas estructuras, cuando se forman durante el periodo embrionario, se originan de las primeras dos bolsas faríngeas, ¿verdad? Entonces, de ahí se origina el conducto auditivo, de ahí se originan los huesecillos del, del, del oído. Entonces, en la cavidad timpánica vamos a tener paredes, y vamos a tener, por lo tanto, en cada una de sus paredes vamos a tener algunas relaciones. Entonces, cuando hablamos solo de la caja del tímpano, de la cavidad timpánica, vamos a imaginar que tiene la forma de un cubo, ¿sí? Por lo tanto, va a tener una pared medial, o sea, hacia la línea media, dirigido hacia adentro, que va a estar formada por el tímpano y por la porción ósea del tímpano, una pared lateral que la va a formar el promontorio, que es una prominencia que se produce de la cóclea del oído interno, una pared superior o techo, una pared inferior o pared yugular, porque va a estar cercana al orificio por donde sale la vena yugular, una pared posterior o pared mastoidea, una pared anterior o pared carotidia, porque por ahí va a estar cerca también el orificio por donde entra la carótida al cráneo, y va a estar formado por los huesitos del oído: el martillo, el yunque y el estribo. En el mastoides, pues va a ser importante recordar tres estructuras: el aditus sanatrum, que es la entrada, digamos, a las cavidades mastoideas o las celdas mastoideas desde la caja timpánica; el antro mastoideo y las células mastoideas; y la trompa de Eustaquio, pues que ya habíamos mencionado, era el tercer componente del oído medio, que va a comunicar con la nasofaringe, ¿verdad? Bueno, entonces, a partir de esta diapositiva vamos a ir describiendo las paredes y vamos a describir algunas estructuras importantes. Realmente es un tema un poquito enredado, no mucho me gusta este tema. Soy sincero, no es un tema que me agrade mucho, pero
hay que platicarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero de lo que es la caja timpánica. Después vamos a hablar de lo que son los anexos mastoideos. Entonces, oído medio tiene 3 componentes, los 3 que vemos acá en azul, cada uno con sus paredes y cada uno con sus características específicas. Si empezamos hablando de la pared membranosa, que es la pared lateral o timpánica, pues como su nombre lo dice, va a estar formada por esta membrana, que es la membrana timpánica. Esta es una membrana delgadita, fibrosa, que se encuentra en el fondo del conducto auditivo externo. Es algo ovalada, mide alrededor de 10 milímetros y tiene un espesor de 0.1 milímetro en los bordes, y en el centro es un poquito más delgada. Esta membrana timpánica está insertada en el hueso temporal y va a estar insertada en un surco o por medio de un engrosamiento del borde. O sea, alrededor de la membrana va a haber un engrosamiento y se va a insertar en un surco que se llama surco timpánico, que es del hueso temporal. Y el engrosamiento que hace que esta membrana se pueda unir a ese espacio se va a llamar rodete anular. Entonces, todo esto que tenemos acá sería el rodete anular. Y en el hueso temporal, pues tiene un canal que está hecho ya dentro de la estructura ósea del hueso, que va a ser el sitio de donde se inserta esta membrana. Entonces, hacia arriba, la membrana timpánica donde se inserta en el hueso temporal, se inserta cerca de su porción escamosa, va a tener un área como que más tensa y más delgada, que va a estar más o menos de esta forma, que es un área algo triangular, que vamos a llamar la parte flácida o pars flácida. Entonces, hacia abajo acá, se inserta por medio del rodete en el surco del temporal, y hacia arriba se inserta en la porción escamosa del hueso temporal por medio de adherencias fibrosas, y esas adherencias van a dar origen a esta estructura triangular que tenemos acá, que va a ser la pars flácida. Como ustedes ven, esa pars flácida está delimitada vamos a quitar un ratito esto que dibujamos aquí. Está delimitada entre 2 superficies blanquecinas, ¿sí? Estas 2 superficies blanquecinas se llaman ligamentos timpano-maleolares. Ahorita los vamos a ver más detenidamente. Entonces, acá en esta imagen, pues creo que lo vemos un poco mejor. Entonces, dice que la porción flácida, que es esta parte de arriba, va a estar separada del resto de la membrana de todo lo que es más gris. Si ustedes se dan cuenta, se ve diferente el aspecto, el resto es más brillante, y va a estar separado de eso por los ligamentos timpano-maleolares. Hay uno de cada lado, ¿sí? Esto que vemos acá es el martillo. Entonces, ligamentos timpano-maleolares. Estos ligamentos o pliegues timpano-maleolares vienen desde el borde, digamos, del tímpano, del surco de inserción, a la apófisis lateral del martillo. Entonces, por eso tienen esta forma. Entonces, este espacio que vemos acá es la pars flácida. Eso lo podemos ver nosotros en un examen de una otoscopía, cuando hacemos el examen físico, podemos verlo muy bien definido. El tímpano es de un color gris perla en el ser vivo. El cadáver no nos interesa tanto porque, a no ser que van a seguir los pasos de sus catedráticos de patología, que son patólogos, pero nosotros vamos a ver personas vivas, entonces es de color gris perla. Vamos a identificarlo al fondo del conducto auditivo externo. En el centro tiene un espacio que vamos a llamar ombligo, que nos va a servir de base para dividir a nuestro tímpano. Entonces, esta parte de acá arriba, que aquí se dibuja un poquito, aquí sí la vamos a poner una línea encima, este es el manubrio del martillo. A partir del manubrio del martillo, trazando una línea que atraviesa el ombligo, y otra
que lo atraviese en su eje, en un eje diferente, podemos dividir al tímpano en 4 porciones. Una porción superior, una póstero superior, perdón, una antero superior, una póstero inferior y una antero inferior. Estos 4 cuadrantes que vemos acá van a estar en relación con estructuras del oído medio atrás. Entonces podemos identificar cuando hacemos un examen del oído en cada uno de los cuadrantes diferentes estructuras, que es lo que vamos a tratar de ver en las siguientes diapositivas. En esta presentación voy un poquito rápido porque es un poco grande la presentación y el tiempo que nos da la aplicación es muy corto. Bueno, entonces esta es la cara externa. Acá veríamos nuestro rodete, ¿verdad? Aquí arriba tendríamos nuestra pars flácida, ¿sí? La pars flácida. Vemos al martillo. Aquí tendremos el ombligo, el manubrio del martillo. Esta imagen brillante que vemos acá, que también va a ser constante en cada vez que nosotros hacemos una otoscopía. Pero lo que nos da mucho el margen de poder identificar las estructuras o nos va a servir de guía, va a ser esto, el manubrio del martillo. Ese va a ser tal vez el más importante, esta imagen blanca que vemos acá. Este es el que nos va a servir de guía, digámoslo de esa forma. Entonces, como les decía, en un examen otoscópico o un examen normal del conducto auditivo, pues vamos a ver todas estas estructuras. Podemos ver acá arriba la parte flácida, el mango del martillo, el ombligo, esta estructura brillante que se va a llamar triángulo luminoso. Y si arriba hay una parte flácida, es porque en otro lado debe haber una parte tensa. Entonces abajo va a ser la parte tensa. Y viendo esta imagen, si vemos el manubrio del martillo y el ombligo, hacemos esa división en cuadrantes y vamos a poder dividirlo en, como decía, en póstero superior, antero superior, póstero inferior, antero inferior. Si hacemos eso en esta misma imagen de acá, pues entonces podríamos dividir, perdón, lo recto de mis líneas, podríamos encontrar en cada uno de los cuadrantes diferentes estructuras. Esta me salió muy torcida. Esta acá, ahí está. Entonces, digamos, en el cuadrante anteroinferior encontraríamos el triángulo luminoso, ¿verdad? Entonces, en la imagen esta que vemos acá, podemos ver las estructuras que nosotros podemos identificar durante una otoscopía. La parte flácida, que está limitada por los pliegues. Vamos a borrar un ratito para que podamos verlos mejor. La parte flácida está acá arriba. Ahí está. Limitada por estos pliegues. Los pliegues anterior y posterior, que realmente estos provienen de la impresión que hace el manubrio del martillo sobre el tímpano. La apófisis lateral del martillo, el triángulo luminoso, ¿verdad? Y estas estructuras las vemos de forma constante cuando nosotros hacemos una otoscopía. Entonces debemos saber que estas existen para nosotros no confundirnos. Esto pues ya lo explicamos, la división topográfica que va a tener el tímpano a partir de una línea trazada sobre el manubrio del martillo y el ombligo, o sea, una línea recta que divide los 4 cuadrantes. Entonces, en el espacio antero superior, que sería este acá arriba, a ese nivel vamos a encontrar en esa división topográfica del tímpano a la trompa de Eustaquio. En este nivel, vamos a poner, está dejando. Está. Entonces, la trompa de Eustaquio va a estar en la porción antero superior. Aquí vamos a tener la trompa de Eustaquio. En la porción antero inferior vamos a tener el cono luminoso o el triángulo luminoso.
en la porción postero-superior vamos a tener la cadena osicular, o sea, es decir, aquí, si ustedes logran apreciar acá en esta imagen, de acá viene el martillo, aquí vendría el yunque y hacia atrás el estribo. Aquí los vamos a tratar de dibujar un poquito. Miren, parte de lo que es el martillo, el yunque y el estribo. ¿Sí? En la porción postero superior, la cadena de huesecillos. Y importante también a este nivel, pero un poquito más posterior, lo que es la ventana oval, que es la comunicación con el oído interno, donde va a estar pegado el estribo. Entonces, cuando hay vibración en la membrana timpánica, se transmite a través de estos huesecitos y por medio de la ventana oval es transmitida a la cóclea. Y en la porción inferior, vamos a tener en la porción inferior, vamos a poner otro color, lo que va a ser la ventana redonda. Va a estar aquí más o menos a este nivel, por atrás del tímpano, ¿verdad? Entonces acá, el oído medio, como vamos a ver más adelante, en esta parte de aquí, en la porción posterior, postero superior y postero inferior, es donde se comunica con el oído interno. El oído interno y la cóclea tiene dos rampas, tiene dos pisos, digamos, esa cóclea. Una se llama rampa vestibular y otra se llama rampa timpánica. La comunicación a la timpánica es la ventana oval y la vestibular es la ventana redonda. Entonces, eso va a ser importante recordarlo cuando hablemos del oído interno. Entonces, esta sería la distribución topográfica de las estructuras que nosotros podemos ver en el tímpano, ¿sí? Si hacemos esa división topográfica en cuadrantes. La cara interna o cara medial de la membrana timpánica, pues si de afuera es cóncava, adentro va a ser convexa. Aquí vamos a poder ver el anillo fibrocartilaginoso o rodete que habíamos mencionado, ¿verdad? Aquí vemos el manubrio del martillo, que es el que estaría pegado en la parte de atrás, el manubrio del martillo. Aquí se va a continuar con los otros huesos. Aquí estaría la cabeza, el estribo, el yunque. El estribo y el yunque. Aquí hacia arribita vamos a tener una depresión que va a corresponder a la parte flácida, esta de acá, la parte flácida, y los pliegues posteriores del martillo, que dijimos que la delimitaban, uno acá y otro acá. Entonces, si vemos por detrás la cara timpánica, casi que repetimos las mismas estructuras que veíamos por fuera, solo que el aspecto a este nivel va a ser diferente. Entonces, vamos a volver a revisar. Entonces, aquí miren esta estructura que vemos acá, en el borde sería el anillo fibroso rodete que se inserta en un surco que ya está perforado en el hueso. El manubrio del martillo, esta estructura blanca que aquí lo veríamos por atrás. Aquí tendríamos ligamentos, ¿verdad? Los pliegues del martillo, el pliegue anterior y el pliegue posterior o ligamentos timpano-maleolares. Y entre este y este espacio que tenemos acá, que sería la pars flácida, y la parte de acá abajo, que sería la pars tensa. Entonces solo tenemos que recordar qué estructuras importantes podemos ver en el tímpano cuando nosotros hacemos un examen. En estos pliegues, el anterior y el posterior que delimitan a la pars flácida, como dato importante es que va a pasar el músculo que se llama la cuerda del tímpano. Como vamos a ver, al oído medio solamente llegan dos músculos, la cuerda del tímpano y la cuerda del estribo. Dos músculos que van a llegar al oído medio que vamos a ver en un momento. Entonces, como dato importante, entre el pliegue anterior y el pliegue posterior va a pasar la cuerda del tímpano, es un músculo. La irrigación del tímpano va a estar dada por dos redes. Una red que se va a llamar subcutánea y una red que se va a llamar submucosa. La red subcutánea va a estar dada por la arteria timpánica anterior y la red submucosa va a estar dada por la arteria timpánica anterior y por la arteria estilomastoidea.
Entonces, la irrigación del tímpano, dos redes, subcutánea, timpánica anterior. Submucosa, timpánica anterior y estilomastoidea. El drenaje venoso, aquí está en una diapositiva resumido lo que es irrigación y drenaje. El drenaje de las venas de la red subcutánea van a llegar a la vena yugular externa a través de la vena maxilar. La red submucosa va a llegar, siempre van a llegar a la vena yugular, pero por venas accesorias de la cavidad timpánica. Pero al final, el drenaje del tímpano va a dirigirse hacia la vena yugular externa. De la vena yugular externa, pues van a llegar a la vena cava superior y drenan en el corazón, ¿verdad? Entonces, en esta diapositiva tenemos la irrigación y su drenaje venoso. La inervación va a ser dada de la misma manera, un sistema subcutáneo y un sistema submucoso. Los nervios subcutáneos proceden del nervio aurículo-temporal y el ramo sensitivo del nervio facial. Entonces, los nervios subcutáneos proceden del nervio aurículo-temporal y la sensibilidad procede del nervio facial. Los nervios submucosos vienen o se originan del nervio timpánico, que es una rama del nervio glosofaríngeo. Entonces, la inervación va a ser igual que la irrigación, en dos planos distintos. Subcutáneos, nervio aurículo temporal y facial. Submucoso, nervio timpánico, ramo del nervio glosofaríngeo. Aquí tenemos nuevamente la misma imagen. Aquí podemos ver el rodete anular. Y aquí vemos el canal timpánico que está hecho dentro del macizo óseo. Miren, aquí se logra apreciar mejor ese canal. Miren cómo se ve la dilatación, ¿verdad? Y dentro de este espacio, este espacio que vemos acá, pues vamos a tener lo que es insertado el rodete anular. El rodete anular que en algunos libros, me imagino que esta imagen es de Testío o de algún libro más antiguo, tiene un nombre que es el rodete anular de Gerlach, pero nosotros lo vamos a dejar solo como rodete anular. Los nombres propios a veces, los nombres propios en anatomía han ido desapareciendo. Bueno, entonces esta no, esta la vamos a quitar. La pared externa o la pared lateral, pues esta casi va a estar formada por la membrana timpánica, la parte superior, entonces va a ser ósea, ¿verdad? Que va a estar formada por un espacio, esto que está acá arriba, que se llama receso epitimpánico. Se llama receso porque es un espacio libre, un espacio vacío. Y epitimpánico porque se origina por arriba del tímpano. En este espacio o este receso epitimpánico vamos a encontrar a lo que va a ser el martillo, el manubrio y parte de la cabeza del martillo. Entonces hablamos también que, como les dijimos, todo este espacio que vemos aquí en este dibujo va a ser lo que es la cavidad timpánica. Acá tenemos también nuestra trompa de Eustaquio. Entonces mencionamos que era como un cubo, ¿verdad? Bueno, hoy nos tocaría hablar de lo que va a ser la pared medial o pared laberíntica. La pared medial o laberíntica es la que separa la cavidad timpánica, todo este espacio. La cavidad timpánica es todo este espacio que teníamos aquí, ¿verdad? Separa la cavidad timpánica del oído interno, que es esta parte que tenemos aquí. A este nivel van a haber dos ventanas que van a comunicar el oído, la cavidad timpánica con el oído posterior por medio de esta pared laberíntica. Una ventana aquí abajo que se llama ventana redonda o ventana de la cóclea y otra ventana aquí arriba donde está el estribo que se va a llamar ventana oval. Entonces los huesecitos, los huesos del oído
transmiten la vibración hacia esta ventana oval. Atrás lo que hay es líquido y lo que va a producir es vibración en el líquido y va a generar, en este caso, nos va a ayudar a generar equilibrio y sonido, ¿verdad? La transmisión que produce a través de esta ventana. Y esta otra que está abajo, que va a ser la ventana redonda o ventana de la cóclea, ventana oval o timpánica. Entonces, hacia atrás tiene esa doble comunicación. Vamos a seguir. Esto es lo mismo que les mencionaba, la ventana oval y la ventana redonda. Si lo viéramos de esta forma, sería así. Esta es la pared medial, como decíamos acá, pared laberíntica. Esto es lo que veríamos en una estructura ósea. Esto que vemos acá, este como bulto que está marcado en morado, es lo que vamos a conocer como promontorio, que no es más que una elevación que produce esto que tenemos acá, que produce el oído interno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la comunicación que tiene, que hace, que abomba al huesito, es esto que tenemos acá. Aquí tendríamos esta parte, es esto. La parte de la ventana redonda es esta que viene acá. La ventana redonda llega a la cóclea, entonces, aquí. Esta parte, que es del estribo, es la otra que tenemos arriba, y llega al utrículo y el sáculo. ¿Sí? Y acá tenemos la entrada a la trompa auditiva, y aquí vamos a tener la entrada a las celdas mastoideas. Entonces, eso es importante en la cara medial de la caja timpánica. Tenemos el promontorio, que está en relación a este espiral que vemos acá, la ventana redonda, que comunica esta caja timpánica a la cóclea, acá. La ventana oval, que comunica, que es el lugar donde se inserta el estribo, y que lo comunica con el utrículo y el sáculo, la ventana oval. La entrada a las fosas, a las cavidades mastoideas, y la comunicación con la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Vamos a adelantar un poquito, quiero ver. Aquí. Entonces, nuevamente lo mismo. Pared medial separa la cavidad timpánica del oído interno. Tiene el promontorio, que les decía, es este de acá en medio. La porción inicial de la cóclea, que va a ser la ventana redonda. La ventana oval, la entrada al conducto o trompa de Eustaquio, y la entrada a las celdas mastoideas. Bueno, nuevamente dividiendo estas caras, ya vimos esta cara medial, entonces tenemos una pared o techo que va a estar formada por hueso. La pared superior o pared tegmental o techo va a ser una lámina delgadita de hueso. La pared yugular, que vamos a ver posteriormente, va a estar por el suelo. La pared medial, que acabamos de explicar, que es la laberíntica. La lateral, que ya vimos, que está formada por el tímpano, la pared membranosa. Nos falta la pared carotidia y la pared mastoidea. Entonces, la parte inferior o parte yugular lo forma una capa de huesos que separan la cavidad timpánica de la vena yugular interna. Esa es una estructura ósea que separa esta cavidad del lugar donde sale la yugular interna. La cara anterior también es la que separa la cavidad timpánica del conducto carotidio, que si ustedes se recuerdan, en el hueso temporal entra la carótida interna atravesando el macizo óseo. Entonces este espacio lo separa de ese conducto carotidio por donde pasa la arteria carótida. Este va a estar por arribita de lo que es el orificio de la trompa auditiva, la relación con la carótida. La cara posterior, esta se comunica
con el antro mastoideo y las celdas mastoideas mediante un orificio que se llama aditus ad antrum. Entonces el aditus ad antrum no es más que un orificio que comunica el oído con la cavidad mastoidea. Entonces, si nosotros imaginamos, es un cubo como este. Este espacio que tiene acá nos comunicaría con las fosas mastoideas, con la cavidad mastoidea, y se va a llamar aditus ad antrum. Esta que vemos acá sería nuestra pared medial. Mencionamos que tenía el promontorio, la ventana oval, la ventana redonda, parte de lo que era el inicio de la salida de la trompa de Eustaquio. Hacia abajo, aquí abajo tendríamos la pared yugular, porque aquí abajo viene la vena yugular. Hacia atrás, con la pared posterior, estaría lo que es la carótida y la parte superior, que es más que todo ósea, ¿verdad? Esta ya la mencionamos. La cara anterior de la caja del tímpano, que va a ser la cara carotidia, está en relación con esta, miren, la arteria carótida. Entonces separa la cavidad timpánica, separa este espacio del conducto carotidio, que es todo esto. A través de ese conducto carotidio también va a haber relación con un nervio, que va a ser el nervio vago. Entonces, esta cara carotidia va a estar separada por hueso, ¿sí? Arriba de esta pared se encuentra este espacio abierto, que es la trompa de Eustaquio. Entonces, por arriba, por eso decía anteriormente que por arriba del conducto carotidio se iba a encontrar el orificio de la trompa auditiva, esta que viene acá. Esta es la trompa auditiva, este espacio, que es el que nos va a comunicar con la orofaringe. Y hacia atrás, un poquito más atrás, vamos a encontrar este otro espacio que tenemos acá, que es la entrada a las fosas mastoideas. La cara posterior es la cara mastoidea. Esta comunica a través de este espacio con las celdas mastoideas a través de este orificio que se va a llamar aditus ad antrum. Entonces este no es más que un orificio que comunica la caja timpánica con todas estas estructuras aéreas que vemos acá, que son las celdas mastoideas. Entonces la cara posterior de la caja timpánica tiene como punto importante al aditus ad antrum. Acá tenemos el dibujo este y acá vemos en la cara posterior que sería el aditus ad antrum, la entrada a las celdas mastoideas. Esto es lo que nos da la imagen de cómo está hacia atrás ubicado el oído interno. Entonces nuevamente la cóclea, la ventana coclear, la ventana oval estaría aquí atrás de este que es el estribo, el aditus ad antrum, la trompa, aquí estaría el seno carotidio o cavidad carotidia, aquí viene la carótida, en el piso, la yugular y el techo, esta estructura ósea que tenemos acá que lo separa de la bóveda craneana. Nos queda poco tiempo, entonces vamos a tratar de mencionar algunas características especiales de estos músculos. Yo les voy a subir la presentación de PowerPoint y la clase que estamos teniendo. Entonces, en el oído, en la caja timpánica importante, mencionamos que teníamos a estos, al martillo, al yunque y al estribo. El martillo es el más voluminoso de los huesos del oído. Tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene esta estructura que se llama manubrio. Esto creo que no lo vamos a brincar. El yunque es un hueso que va a tener un cuerpo, una rama corta o proceso corto y un proceso largo. Entonces tiene un cuerpo y tiene dos ramas o procesos. Uno superior o proceso corto, uno inferior o proceso largo. El estribo
es el más pequeño de los huesos del oído. Este tiene una cabeza, que sería esta que tenemos acá. Tiene 12 superficies laterales o 12 procesos laterales que se van a llamar ramos, un ramo anterior y un ramo posterior, y una base. La base va a ser el lugar donde se va a unir a la ventana oval. En el oído vamos a tener dos músculos, solamente dos músculos. El tensor del tímpano o músculo del martillo y al músculo estapedio o músculo del estribo. Entonces, esta es una pregunta que puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son los dos músculos de la caja timpánica? Pues el músculo tensor del tímpano o del martillo y el músculo estapedio o del estribo. Hay algo importante que quiero mencionar antes de que vaya el tiempo, que va a ser los tipos de articulación de los huesos del oído. Vamos a tener dos articulaciones. Una se va a llamar articulación incudo-malleolar, que es entre el yunque y el martillo. Articulación incudo-malleolar, entre el yunque y el martillo. Y la articulación incudo-estapedial, que sería aquí atrás, entre el yunque, perdón, aquí atrás, entre el yunque y el estribo. Entonces, incudo-malleolar, entre el yunque y el martillo, incudo-estapedial, entre el yunque y el estribo. Esos son los dos tipos de articulaciones que tienen los huesos del oído medio y los músculos del tímpano o del martillo, músculo tensor del tímpano o del martillo, y el músculo estapedio o del estribo. Las arterias que irrigan a la cavidad timpánica pues van a ser ramas de la arteria estilomastoidea por atrás, la arteria timpánica y la arteria carótido-timpánica anterior, la arteria faríngea ascendente, inferior y medialmente, y la arteria meningea media en la cara superior. Entonces estas van a ser las arterias que irrigan la caja timpánica. Los nervios, pues el nervio del músculo tensor del tímpano, el nervio del músculo estapedio, la inervación que ya mencionamos del tímpano que tenía dos planos, y la inervación simpática va a depender de un ramo que se va a llamar carótido timpánico, que procede del plexo carotidio interno. En los anexos mastoideos es importante recordar que el aditus ad antrum es el que comunica la cavidad timpánica con el antro mastoideo, y el antro mastoideo es la celda más grande o más voluminosa que tiene el mastoides. Entonces, el antro es un espacio abierto, ¿verdad? Eso no nos interesa tanto. Pero tal vez sí recordarnos de cómo se llama el orificio que comunica la cavidad timpánica con el antro mastoideo. La trompa auditiva o la trompa de Eustaquio, que también forma parte del oído medio, pues que comunica el oído medio, el orofaringe o la nasofaringe, y que nos permite mantener o equilibrar la presión dentro del oído medio.